Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y antes de ir a nuestro tema del día de hoy, quiero pedirle que abra su Biblia en Santiago, capítulo 4. ¿Sabe por qué? Porque Santiago dice que hay algo que tenemos que hacer. Esto se llama proclamación de la palabra de Dios. Es algo que debemos hacer en nuestra casa, es algo que debemos hacer en nuestros hogares, en nuestras familias, en donde quiera que el Señor nos permita estar. Y es tomar la palabra y proclamar la palabra y declarar la palabra. La proclamación de la palabra se hace en voz alta, mis amados, siempre en voz alta. Y la proclamación de la palabra que escogemos tiene que ver con lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces, si hay enfermedad en tu casa, tú escribes, subrayas, anotas todos los textos de sanidad y todo el día estás por tu casa proclamando sanidad y proclamando sanidad y proclamando sanidad con la palabra de Dios. Si lo que hay es cautividad de los vicios, pues tú vas a la palabra de Dios y tomas la palabra de Dios y todos mis hijos serán enseñados por Jehová. Y Dios declaró que no se embriagarán con vino, sino que serán embriagados por el Espíritu Santo, y proclama con la Biblia a la mano, porque la proclamación y la que tiene poder es la palabra de Dios. Amén. Entonces, Santiago 4, en el verso 7, tiene la proclamación de la palabra del día de hoy, donde se nos hace una invitación a la que quiero llevarte en este día, porque tenemos una invitación muy grande y especial. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que hay una fórmula perfecta para alcanzar la libertad y es someternos a Dios. Someternos a Dios. Mira que el enemigo, el mundo, el pecado ha querido someternos y a lo único que nosotros tenemos que someternos es a Dios. Pero tenemos que hacer una segunda cosa: resistir al enemigo. Y resistirlo, enseño en todos los ayunos y voy a recordártelo en este día. No es poner la espalda para que te den el aire, no es poner la cabeza para que te peguen. Resistir es así al frente, empujando al enemigo, porque ¿qué tenemos que hacer al enemigo? Hacerlo huir. ¿Quién tiene que huir? El enemigo, no tú, ni tus hijos, ni tu casa, ni tu economía. Así que tenemos que hacerlo huir y tenemos que hacerlo en ayuno y en oración. Amén. Dicho esto, ahora sí vamos a nuestro tema del día, que es San Juan capítulo 8. Vamos a tener un ayuno de libertad y este ayuno se llama hacia nuestra verdadera libertad. ¿Qué estamos buscando, amados? Nuestra verdadera libertad. Ay, pastora, ¿y es que yo cuando acepté a Cristo no fue libre? Claro que sí, de muchísimas cosas. Y ciertamente no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que Dios espera que seamos. Entonces nos toca seguir caminando hacia esa verdadera libertad. San Juan capítulo 8, y hoy vamos a leerlo desde el verso 31, y voy a invitarte a manejar del verso 31 al verso 38 de una manera real, a que lo leas cada día, a que le digas: Señor, anhelo esa libertad. Yo no quiero comportarme como los judíos que están allí rebeldes diciendo: nosotros no necesitamos libertad, sino yo quiero comportarme como un hijo de Dios. Voy a leerlo contigo. Es San Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. En tus apuntes, en nuestros ayunos de libertad, siempre te invito a traer tu cuadernito y tu espejo. Te invito a comprar un colorcito. Yo no voy casi a ningún lado sin él, para subrayar lo que Dios me está pidiendo. Y voy a pedirte que ese versículo del 31 al 38 lo encierres en un cuadrito y sea tu motivo de oración durante estas 7 semanas que vamos a estar en ayuno, 21 días, 3 días a la semana. Y quiero pedirte que todo el tiempo en tu casa, diariamente, vuelvas a leer: Señor, yo quiero entender qué es libertad. ¿Cuál es la libertad que me hace falta a mí? ¿Cuál es la que me vas a entregar? Porque esta viña, que es mi cónyuge y mis hijos, vamos a ser libres todos. Cada vez, amada iglesia, cada vez que tenemos un tiempo de ayuno, Dios nos concede lo que le pedimos. Cuando le pedimos que ordenara nuestra casa y hicimos nuestra serie de ayunos, ordena tu casa,
Fue glorioso lo que Dios. Cuando le pedimos que nos hiciera precursores de la victoria, que nosotros fuéramos adelante de la victoria, Él nos entregó la victoria. Así que necesitamos ahora ir por esa libertad y para toda nuestra casa. Porque necesitamos hijos libres, necesitamos cuerpos libres de la enfermedad, de la preocupación, y vamos a entender todas las libertades. Pero hoy vamos a hablar de una concreta. Y dice así, leemos en el poder del Espíritu Santo, mis amados. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! Y hasta ahí será nuestro rema real. Sin embargo, el verso 37 nos da la exhortación que les da. Hay algo en lo que me voy a detener en cada semana, y es en la advertencia de Jesús. Jesús les dijo: ¿sabe qué pasa? Cuando no tienes una verdadera libertad, no quedas en casa. Esto es un riesgo gravísimo, porque nos habla de la tierra, de no permanecer en los caminos del Señor, pero nos habla de no ir a casa, a la patria celestial. Recuerda que nosotros tenemos esta casa, ¿recuerda? Y esta casa, ¿recuerda? Y esa casa. Así que para ir a esa casa y permanecer en esa casa, hay que ser verdaderamente libres. Tremenda advertencia. Y quiero decirle que para mí fue tan rema, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Durante todo el tiempo en que iniciamos el nuevo tiempo, Dios me habló de verdadera libertad. Y cuando llegué al verso 36 del capítulo 8, dije: Señor, ¿y si somos verdaderamente libres, por qué la enfermedad? ¿Y si somos verdaderamente libres, por qué estamos luchando con nuestros hijos? ¿Y si somos verdaderamente libres, por qué estamos luchando con nuestro temperamento? ¿Qué parte nos saltamos? ¿A qué clase no fuimos? ¿Que no estamos completamente libres ya? Porque la razón por la que el Señor nos quiere a ti y a mí completamente libres es para que ayudemos a otros a hacerlo. Pero si nosotros seguimos con los achaques, el que está en el hueco no puede sacar a otro. Es necesario. Si dos ciegos van por el camino, los dos se caen. Pero si alguien puede ver, no permitirá que el otro se caiga. Así que la invitación del Espíritu Santo en esta serie de ayunos es a ser verdaderamente libres para poder permanecer en casa toda nuestra vida. Si alguien te ha dicho por qué una persona se apartó del camino, por qué una persona volvió atrás, por qué una persona se fue de los caminos del Señor, porque no fue verdaderamente libre. Hoy tú ya le puedes decir a alguien por qué una persona tiene un pie adentro y otra afuera, por qué una persona sigue luchando con el alcohol, por qué una persona sigue luchando con sus batallas de temperamento, porque no ha sido completa y verdaderamente libre. Y tenemos un riesgo, una advertencia del Señor. Quiero que esta advertencia sea lo más grande que quede en su corazón, y dice: los que estén esclavos no quedan en casa. Entonces necesitamos salir de toda esclavitud. Los velos mágicos, las vendas mágicas, las inseguridades, cualquier cosa que haya estado en nuestra vida que no conduzca a verdadera libertad. Ahora sí, déjenme hablarle de la dinámica de los ayunos. Nuestro primer ayuno, nuestra primera semana, tiene como dos propósitos. Un propósito adoctrinador, que es que tengamos el conocimiento de que es libertad. Porque soy del creer, lo sabes, que si uno no lo entiende, no lo puede creer. Yo tengo eso en mi mente todos los días de la vida. Si lo entiendo, yo voy a poder realizar. Si yo no lo entiendo, empiezo: y eso con qué se come, y eso cómo se hace. Siempre le cuento, cuando era muy chiquita, profesora de escuela dominical, y me refiero a chiquita en los caminos del Señor, porque chiquita sigo, pero chiquita en los caminos del Señor, estaba enseñando en la escuela dominical,
y todos los días le llevaba, todos los domingos le llevaba a los niños dulces. Entonces un día yo tenía en la puerta de cada almacén esas maquinitas de dulces, de chicles, y cuando iban a sacarle las moneditas y los dineros, me daban los dulces que sobraban, porque además Dios con su generosidad me daba los dulces para los niños. Y entonces yo los guardaba, llevé los dulces a la clase, y le cuento esto para que hablemos de entender. Una chiquita se me cogió los dulces. Después un chiquito acá también me pasó. El primer chiquito de esta casa también se me comió los dulces. Y entonces a la primera chiquita que se comió todos los dulces, yo le dije por su nombre: nena, ¿por qué te me comiste los dulces? Y ella tenía la boca llena y dijo: yo no me los comí con la boca llena. Yo hasta hoy la molesto. Cada que nos vemos, y ya tiene como 30 años y es profesional, y dice: Paz, no me vayas a decir que yo me comí los dulces. Pero resulta, y es a lo que voy, que le dije yo: nena, te me vas al tablero y escribes mamá, porque era chiquita. Y entonces al más grandecito que comió dulces con ella, yo le escribes: no me debo comer los dulces. Y él empezó a escribir: no me debo comer los dulces, no me debo comer los dulces. Y ella no escribía nada. Y entonces le dije yo: nena, ¿por qué no has escrito? Y dijo: porque yo no sé escribir. Entonces necesitamos saber para poder hacerlo, y necesitamos entender. Cuando Dios me da un concepto, y este concepto yo creo que no existe otro igual, porque el mundo entero ha peleado por la libertad, sangre se ha derramado por la libertad, y todo el mundo clama la libertad. Preguntémosle a alguien si sabe qué es libertad. Preguntémosle a alguien si entiende qué es libertad, y si sabe qué es lo que se le está ofreciendo. Y usted en este ayuno va a saber, y por eso lo primero que hacemos es ese adoctrinamiento de saber qué es libertad. Pero lo segundo que vamos a hacer es el aliento de desear la libertad. Porque todos, absolutamente todos, la hemos deseado. Y siempre la hemos peleado equivocadamente. Equivocadamente. Como, ay, a golpes a las personas que me hacen daño. A venganza a las personas que me hirieron. No, la libertad no se pelea acá en la tierra. La libertad está en los cielos, y de los cielos vendrá. El texto es muy claro. El texto es muy claro, y el verso 36 dice: el Hijo os libertará. O sea, la libertad no viene de usted, la libertad no viene de mí, la libertad viene del cielo. Y el que te la entrega es Cristo. Gracias a Dios que no te la entrega tu esposo. Gracias a Dios que no te la dan tus hijos. Gracias a Dios que no te la tienen que dar personas que te digan: bueno, ¿cuánto me da por ella? No, Señor, te la da el Señor, y te la da gratuitamente. Tú solo tienes que conocerla, que es lo primero que vamos a hacer, que es lo que llamamos adoctrinar. Y lo segundo que tienes que hacer es, de verdad, alinearte en desearla, alentarte a desearla, porque hay veces que te fatigas y te cansas, y he luchado tanto y llevo tanto tiempo. No nos cansemos. Gálatas dice por allí en el capítulo 6: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Esta mañana en el devocional, en Mateo capítulo 21, me decía el Señor una palabra maravillosa, y me decía: es tiempo de cosechar los frutos del reino. Y eso me parece maravilloso, porque este es el tiempo de cosecha, y Dios nos va a dar la cosecha. Pero necesitamos desearla, buscarla, y para eso necesitamos saber qué es libertad. ¿Amén? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ayuno es conceptualizarla, definirla, entenderla, para que empecemos a ver. En los siguientes ayunos vamos a hablar de las diferentes libertades y qué ha pasado para no tomarla. Porque siempre vamos a saber: ¿por qué no tengo libertad? Por ejemplo, estas personitas, ¿por qué no tuvieron libertad? Porque se buscaron, porque se pusieron bravos. Cuando Jesús les dijo: si ustedes me conocen, verdaderamente serán libres, se enchiporquearon. Nosotros libres somos, a nosotros no nos venga a decir esclavos, no sé qué, y se pusieron bravos. Y nos pasa mucho, que por bravos no recibimos lo que nos están entregando, por el temperamento. El domingo hablamos de un temperamento diferente, no del enojo, ni la ira, ni la gritería, sino del del afán, la ansiedad, el estar preocupados por todo, que también es falta de libertad, porque la ansiedad es falta de libertad. Así que vamos hoy a entender el concepto de libertad. Después vamos a ver cada una de las libertades. Dedicaremos un ayuno completo, una semana entera a hablar de libertad emocional. Creo que todos la necesitamos. Vamos a tener que hablar de libertad financiera, también creo que todos la necesitamos, pero sobre todo vamos a dedicar 1 o 2 o hasta 3 semanas a la libertad espiritual.
que definitivamente es la que va a cambiar nuestra vida y corazón, amén. Pero algo que hacemos en nuestros ayunos es que no queremos lo que estamos pidiendo solamente para nosotros, sino para toda nuestra casa, para toda nuestra casa. Y ayer en medio del devocional aprendí una oración a la que después de ese ayuno, si el Señor nos presta la vida y nos da permiso, le vamos a dedicar 7 ayunos. Y es a que el Señor se ocupe de cada uno de los miembros de nuestra vida. Pero voy a pedirle que empiece a orar por eso. Porque ayer mientras oraba y mientras hablaba el Señor, le dije, Señor, de cada uno. Porque el Señor se ha ocupado de mí, se ha ocupado de mi esposo, pero faltan los hijos. Que se ocupe también de los hijos. Se ha ocupado de ti, se ha ocupado de tu hermano, pero falta tu primo. Entonces, Señor, en esta viña está la suegra. Recuerda que esta casa soy yo. Esta casa son los que viven en mi casa. Y si en la casa vive la suegra, si en la casa vive un tío, si en la casa vive un primo, los que vivimos bajo la misma casa somos una viña completa. Y de esta casa es nuestra vida espiritual. Siempre tengamos eso en cuenta. Cuando comenzamos un ayuno queremos libertad para esta casa, que soy yo, para esta casa que es mi familia y para esta casa que es la libertad espiritual. Recuerde que la libertad se obtiene para ir a la casa celestial. Y esta es la advertencia con la que quiero comenzar y esté en nuestro corazón todo el tiempo que estemos en estos ayunos de libertad. Y dice el verso 35, el esclavo no queda en casa. Por favor, subrayen. Alguien que permanezca en cualquier esclavitud física, espiritual, emocional, económica, va a terminar fuera del camino del Señor. ¿No le parece una advertencia peligrosísima? Entendemos hoy, porque hay personas que amamos y conocemos que están fuera de la libertad. ¿Por qué están fuera hoy de la casa de Dios? Que no fueron verdaderamente libres. Porque nunca tuvieron en su ser la verdadera libertad. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle, Señor, yo quiero quedarme en la casa. No solamente quiero estar en tus caminos hasta que tú vengas, sino que quiero ir a la casa en la patria celestial. Y para eso, acaba de decirnos Jesús que la condición es verdadera libertad. Yo decía, con esto ya tendríamos un ayuno de 21 días completo. Saber que lo único que necesitamos es verdadera libertad. Pero vamos hoy a entender qué es libertad. Y quiero comenzar por eso. Lo primero que vamos a hacer es que tú pienses qué es libertad. Porque necesitas tener tu propio concepto. ¿Qué es para ti libertad? ¿Qué consideras libertad? Porque lo primero que tienes que saber es que la libertad del mundo, no la llamaré hoy mundana por todas las personas que nos acompañan desde sus hogares, la llamaré libertad secular, la llamaré la libertad que es el concepto de las personas que todavía no han sido acercadas al Espíritu Santo de Dios. Es un concepto muy distinto. Algo que tenemos que saber como iglesia es que hay muchos conceptos que son necesariamente bíblicos, necesariamente de un argot cristiano. Y voy a tener que decirte que la libertad lo es. Porque la libertad que concibe este mundo es una libertad de poder hacer lo que se me dé el gusto. Y la gente piensa que libertad es hacer lo que yo quiera hacer, así me haga daño. Y eso no es libertad, ¿cierto? De hecho, la gente nos dice a nosotros, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, ¿sí? El Señor hace con su vida lo que quiera y Él solo tiene problemas. No, Él destruye una familia. Así que no podemos hacer con nuestra vida lo que queramos porque tenemos unos hijos, porque tenemos unos padres, porque tenemos personas que están en nuestra vida. Así que la libertad, ya en esto yo soy muy jurídica, llega hasta donde comienzan los derechos de los demás. Y mi libertad no le puede hacer daño a otras personas, pero la libertad de otras personas no me puede hacer daño a mí. Y cuando la gente mala, perversa, que no tiene el Espíritu Santo habla de libertad, está pensando, hago lo que quiera cuando yo quiera y a quienes yo quiera, y no es así. Así que vamos a tener que entender qué es libertad y cuál es la libertad que usted y yo estamos buscando en esta hora. Y vamos a tener que pedir esa verdadera libertad. Porque a veces cuando pensamos, y especialmente en niños y preadolescentes, ay, cuando yo cumpla 18 voy a poder hacer lo que quiera. No, no, señor. No voy a poder llegar a los 25 haciendo lo que quiera, ni a los 40 haciendo lo que quiera, porque siempre mi libertad va a tocar la vida de alguien. Cuando me caso ya nos tocan dos libertades que se encuentran. Y sin esclavizar al cónyuge, yo voy a experimentar libertad
sin hacerle daño a la otra persona. Y la verdadera libertad no le hace daño a nadie, ni siquiera a mí mismo. Pero la libertad como la concibe el mundo, que nosotros la vamos a llamar acá en el argot cristiano libertinaje, y también voy a tener que hablar de libertinaje porque hay personas que piensan que libertinaje es echarse a la tomada y a la bailada. No, no solamente eso no es libertinaje. El hecho de no caminar con Dios también es libertinaje. El hecho de contestar de esa manera como contestaron los judíos de nunca hemos sido esclavos, y nos decimos, momentico, pero Egipto, pero Babilonia, pero los medos y los persas, pero todo el que se ha levantado ha dicho feos. De hecho, en este momento hay un levantamiento del antisemitismo de una manera. Hoy está el Señor que dirige esta libertad de defender al pueblo judío en Cúcuta, en un evento, en una casa de Dios, enseñando acerca de cómo se volvió a levantar esto. Y es falta de libertad, porque odiar a cualquier persona por cualquier razón es falta de libertad. Porque el que odia, lo único que está llevando es su amargura, su dolor y su tristeza a ponerlo sobre otra persona. Pero no es cierto. Es que él es el culpable de mis desdichas. No, nadie es culpable de mis desdichas. Y cuando la gente pone sus desdichas en sus padres, entonces utiliza eso para consumir droga, alcohol, sexo o ludopatía. Para alguna cosa desviarse y decir, por mis padres, por mis familiares. Y no es cierto. Cada decisión que tomamos no nos afecta solamente a nosotros, pero comienza por afectarnos primeramente a nosotros. Así que dicho esto, si el Hijo nos libertare, no solamente vamos a ser completamente libres, sino vamos a permanecer en casa. Así que si alguno de nosotros quiere llegar hasta el último de sus días, o hasta el día que el Señor venga por la iglesia de Jesucristo en la casa de Dios, tiene que ser libre. A toda costa tiene que ser libre, porque el esclavo no se quedará en la casa. Porque el esclavo tiene dos amores y no se puede servir a dos amos. El esclavo ama el alcohol y ama las cosas del Señor. El esclavo ama a su esposa y siente gusto por otra mujer. Está esclavo, no tiene una claridad en su corazón. Entonces la esclavitud nos privará de permanecer en casa y tú y yo queremos permanecer en casa. ¿Eh? Dígame que sí quiere permanecer en casa hasta que Cristo venga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos defienda. Y créanme, que tengo harto temor de Dios, pero esta fue una advertencia que tocó mucho en el corazón. Porque dije, Señor, o sea que si somos esclavos de nuestro temperamento, peleones y groseros, ¿no permaneceremos en casa? Señor, si somos esclavos de las finanzas, ¿no permaneceremos en casa? Señor, si somos esclavos de un mal comportamiento, de contestarle mal a la gente, de ser agresivos, de ser groseros. Y eso que nosotros no hablamos de devolver mal por mal, ni de venganzas, ni de esas cosas que el mundo da. Pero esas cosas que el mundo da se han filtrado en el cuerpo de Cristo y algunos de nosotros participamos de esas cosas. Así que necesitamos la ayuda gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y voy a comenzar por unas definiciones de libertad. Primero, haga lo necesario en esta vida para alcanzar la verdadera libertad. Haga lo necesario, lo que le toque hacer para alcanzar la verdadera libertad. El concepto primordial del diccionario es la liberación de algo que me esclaviza. Entonces, cuando te digo ¿qué es libertad? Es la libertad, liberación de algo que me esclaviza. Ese es el concepto del diccionario. Y siempre comienzo con él porque tú tienes que saber, a ti te pregunta tu hijo, mamá, ¿y qué es libertad? Hijo, ¿qué es para ti libertad? Entonces, ¿qué es libertad? Es la liberación de algo que me esclaviza. Me esclaviza el dolor porque vivo bravo. Mire, de verdad que ya no hablamos solamente de dolor emocional. En este momento hay mucho dolor físico, muchísimo dolor físico. De hecho, antes había clínica del dolor en general y ahora hay clínica del dolor de los huesos, hay clínica de los dolores emocionales, hay clínica. De hecho, en este momento, a todas las personas que les duele todo y no hay diagnóstico que les duele nada, le están enviando al psicólogo y al psiquiatra. Porque le están diciendo a la gente, pero es que usted dice que le duele y los exámenes dicen que no le duele, ¿usted no será tan loco? Y el dolor es emocional. Y uno dice, no, pero realmente me está doliendo. Entonces, cuando pensamos en eso, es la liberación de todo lo que me esclaviza. Entonces, dígalo conmigo, ¿qué es libertad? Es la liberación de todo lo que me esclaviza. Entonces, ¿qué hay que hacer con todo lo que me esclaviza? Liberarlo. Pero recuerden, la liberación es un suceso y la libertad es un proceso.
Nuestro gran problema es que confundimos la liberación con la libertad. Y como todos llegamos a la iglesia a liberación y pasamos por una liberación, yo soy libre. ¿Y si soy libre, por qué sigo gritando? ¿Y si soy libre, porque sigo preocupado por las deudas? ¿Y si soy libre, porque sigo con ese temperamento que nadie sabe con qué palito cogerme, porque hoy me amanezco feliz, eufórico, quiero abrazar a todos y mañana no quiero saludar a nadie y quiero comer gusanos? Si yo fui libre, yo todos los días amanezco con el gozo del Señor, con la paz del Señor, con el amor del Señor, con la piedad del Señor, con la bondad del Señor, con la longanimidad del Señor, porque los frutos del Señor ya están en mí. Y creo que fue reiterativo, claro y contundente el pastor el domingo en enseñarnos que por los frutos los conoceremos. No sabe cómo me tocó esa palabra. Si por favor no la ha escuchado, ahí está. En YouTube la consigue sin comerciales, sin la alabanza, sin el tiempo de oración, estrictamente la palabra, pero le invito a escuchar esa palabra. Porque realmente Dios hizo algo. Porque Dios nos dijo que se va a saber qué árbol somos. Me dio una alegría infinita. Aunque preocupa, ¿cierto? ¿Qué árbol somos? Los frutos lo dirán. ¿Qué árbol somos? Frutos de justicia, frutos de bondad, frutos de honestidad. Los frutos lo dirán. Así que, amados, nuestro concepto sencillo es la liberación de algo que me esclaviza. Es la liberación de lo que me impide gozar plenamente de todo lo que Cristo compró en la cruz para mí. Es el segundo concepto. Este ya es un concepto bíblico. Es la liberación de todo lo que me impida gozar de todo lo que Jesucristo compró para mí en la cruz del Calvario. Jesucristo compró para mí la sanidad, porque por sus llagas hemos sido sanados. Si no estoy disfrutando de sanidad es porque me falta libertad, ¿cierto? Jesucristo compró para mí la sanidad de las emociones. Y si todavía tengo esas emociones encontradas, es porque no estoy disfrutando de la libertad con la que Cristo me hizo libre. Entonces, en primera instancia es la libertad de todo lo que me esclaviza. En segunda instancia es la libertad de todo lo que me impide el goce total y pleno de lo que Cristo compró en la cruz del Calvario para mí. Así que cuando encuentro el gozo completo para poder tener una relación con Dios verdadera, puedo ser verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Gozo completo de las cosas que Dios compró para mí, como libertad financiera, sin deudas, sin problemas económicos. Así que cuando el cristiano ha sido liberado de todas las fuerzas del mal y ya no está esclavizado a nada, eso se llama verdadera libertad. No está esclavizado a los vicios de este mundo, no está esclavizado a su temperamento, no está esclavizado a su carácter, no está esclavizado a sus emociones. Se llama verdadera libertad. La libertad es una liberación integral que afecta mi salud, afecta mi economía, afecta mi comportamiento. Soy libre en todas las áreas de la vida. ¿No recuerda que fue su primer estado en el camino del Señor? Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, fue nuestro primer estado, cuando no podías pensar mal de nadie. Como lo cantamos cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Fue el estado del bautismo en el Espíritu Santo. No sé si lo recuerdas, pero es así. Entonces, la libertad es una autodeclaración de victoria en todas las áreas de mi vida. Autodeclaración de victoria en todas las áreas de mi vida. Victoria con mis hijos, victoria con mi cónyuge, victoria con mi economía, victoria con mi salud, victoria con mi vida emocional, venciendo con el bien el mal. Y esa autoproclamación y declaración de victoria es libertad. ¿Hacia dónde vamos como somos libres? A una victoria total, a una victoria plena, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Que hemos deshumanizado la libertad. O sea, ya no está la libertad en los seres, sino en las luchas, en las naciones, ¿cierto? Ya la libertad no es una cosa de personas. Nosotros deshumanizamos la libertad y ahora la libertad es de procesos, de partidos políticos, de naciones, cuando la libertad es personal y la libertad es de personas y la libertad es tuya y es mía. Entonces necesitamos volver
a darle un sentido personal a la libertad, donde diga yo soy el que va a ser libre, mis hijos son los que están siendo libres, mi cónyuge es el que está siendo libre, y volvamos a personalizar la libertad. De hecho, Jesús lo dijo así. Jesús lo dijo, la nación de los judíos. ¿Recuerda qué libertad esperaban los judíos? Que viniera un héroe político, un héroe social, como los que se habían levantado antes, y como David, libertara a la nación de Israel. Y Jesús dijo, no, yo vine a libertarte a ti, y vine a libertarte a ti, y vine a libertarte a ti, y la libertad es personal, y yo voy a libertar a cada uno, y cuando cada uno sea libre, su familia será libre, y así la nación será libre. Pero desde el menos al más, no desde el más al menos. Así que necesitamos conservar esa verdadera libertad. Más conceptos de libertad, porque necesitamos entenderlo en sentido tradicional, filosófico, cultural, ideológico. La verdadera libertad es hacer las cosas como uno quiera y cuando uno quiera. Y nosotros no vamos a hablar de libertad filosófica, ni de libertad cultural, ni de libertad política, sino vamos a hablar de libertad personal, de mi libertad. Ahora sí déjame darte el concepto de nuestra Biblia, el concepto de nuestro Señor Jesucristo, el concepto nuestro. Es el feliz estado de estar en una condición saludable, espíritu, alma y cuerpo. Me pareció tan lindo, me pareció tan hermoso. Eso es libertad. Cuando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están en una condición saludable. Eso es libertad. Créeme que antes de este tiempo de ayuno y de esta preparación y de este estudiar, yo nunca pensé en ese concepto de libertad. En mi vida hubiera pensado, creo que sé conceptualizar, creo que el Señor me ha ayudado a entender conceptos, pero lo digo con gran pena y con toda la ignorancia que nos caracteriza como seres humanos, ni en el mayor grado de sabiduría y de entendimiento yo hubiera podido conceptualizar la libertad así. Porque es nuestro Señor Jesucristo el que nos enseña y nos capacita a entender qué es libertad. Y me hizo entender que es el goce pleno de la felicidad en Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Eso es libertad. Si mi espíritu puede experimentar una plena relación con Dios, eso es libertad. Si mi alma puede experimentar una plena relación con Dios y con el prójimo, eso es libertad. Y si mi cuerpo tiene que experimentar una plena relación con Dios, que no me duele una muela, estoy como un lulo, eso es libertad. Necesitamos esa libertad. ¿Quiere estar como un lulo? Yo no sé qué significa en nuestra Colombia eso. No sé si que los lulos son muy bonitos, pero me lo enseñó una psicóloga y siempre pienso, y normalmente voy al diccionario y digo, ¿qué significa en Colombia estar como un lulo? Porque los dichos son muy bonitos, pero tú tienes que saber qué significan. Y una psicóloga amiga y cristiana además siempre solía decir, no te preocupes, cuando termine este proceso vamos a estar como un lulo. Y yo no sabía a qué se refería, hoy ya lo sé, completa libertad, en completa libertad. ¿Alguien quiere estar así? Entonces necesitamos primero libertad de las fuerzas que se opongan. Ojalá no sea yo mismo, ojalá el mayor enemigo siempre es ti mismo, ¿no? Ojalá no sea yo. Porque si yo me paro, no puedo, ¿cómo voy a hacer? Me tocó gritar porque me gritaron. No, me tocó devolver mal, porque como me hicieron mal. No, me tocó. Entonces, si yo le pongo en el carácter de no puedo, pues yo mismo voy a ser un estorbo. Y para la libertad tengo que luchar contra las cosas que se me opongan. Hay alguien que tendrá que darle de puños a una chocolatina, a un chicharrón, las cosas que se le oponen para adelgazar, ¿cierto? Hay alguien que tendrá que darle de puños a la incredulidad y decir, no, no voy a seguir. He meditado mucho en esta semana en una palabra que está en Marcos y en Mateo 21 que dice, si crees, le dirás a ese mar y a la montaña, échate al mar y te hará caso. Los discípulos estaban absortos en que por qué Jesús podía soltar la palabra e inmediatamente se hacía lo que él dijera, por su fe. Y si nosotros hoy tenemos fe en que vamos a ser verdaderamente libres, lo seremos. Pero necesitamos libertad.
No sé si has visto personas atadas por el alcohol. Me compadezco tanto. En estos días estaba orando por la calle en alguna madrugada. Iban dos señores el uno sobre el hombro. No podían con la vida y no podían ni caminar. Me dio un pesar. Me dieron ganas de llorar, pensé en sus esposas, pensé en sus hijos. Los tipos no podían ni con la vida. Me dio una compasión, me dio una tristeza pensar que esa familia no tendría para el arriendo, que sus hijos no tendrían mercado, que tal vez esa madre este domingo no recibiría un regalo, porque los señores se toman todo en alcohol. Y sentí una tristeza de esa esclavitud, pero hay más esclavitud, hay más esclavitud. Y necesitamos pedirle al Señor que tengamos esa compasión. Y cuando veamos al niño que ya su drogadicción llegó a que tiene una botella o menos de una botella o un pegante en su mano, sintamos esa compasión, porque él es un esclavo, pero hay otro tipo de esclavitudes. Amén. Entonces, hoy la libertad que nos propone el Señor es una acción de Dios. Quiero que sepa que la libertad es una acción de Dios si el Hijo nos libertare. Y el Señor Jesús dijo, esto sí lo vamos a leer juntos, Isaías 61, que este es el trabajo de Jesús. Y el bellísimo Isaías 61 dice así, léalo conmigo por favor, Isaías 61, dice así, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque mi ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Si la Biblia es suya, por favor, subráyelo. A publicar libertad. El Señor vino a publicar libertad. Esta es la libertad en todos sus aspectos en Cristo. Acá tenemos el predicar, el vendar a los abatidos. Bueno, Isaías 61 nos ofrece una lista de toda la libertad. Así que nuestra tarea es tomar esa libertad y proteger esa libertad. Es con lo que quiero cerrar hoy para que oremos. Entonces, nuestra primera tarea hoy es adoctrinarnos en el concepto de libertad y alinearnos a alentarnos a desear esa libertad. Pero nuestra segunda tarea, y es la que quiero dejar hoy en nuestro corazón, es tomar esa libertad y defender esa libertad. Porque no vas a defender lo que no sabes si tienes o no tienes. Pero después de tomar esa libertad, hay que defender esa libertad. Y hay que decir, no, yo me mantengo firme en la libertad que Dios me hizo libre. Dios te hizo libre de la enfermedad, no volverás a estar enfermo en esa área. Y ya sabes, el Señor te sanó y tú tienes que decir, no, Dios me sanó. Amén. Entonces, coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos en oración a decirle, papá, quiero entender la libertad y quiero tomar la libertad. Señor, tú nos das doctrina de libertad. Y hoy te pido, Señor, adoctrínanos. Queremos ser llenos de la sabiduría, de entender el concepto de libertad. Dios Todopoderoso y Eterno. Pero lo segundo que te pedimos, Señor, es alentarnos hacia esa libertad. Aliéntanos a buscarla, aliéntanos a desearla, aliéntanos, Señor Dios nuestro, aliéntanos, aliéntanos, aliéntanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy te pido, Señor Dios bendito, yo hoy te pido, Señor Dios Todopoderoso, danos las fuerzas para desear la libertad. Ayúdanos, Señor. Hay una madre que lleva muchos años llorando por la drogadicción, por el alcohol, por la promiscuidad, por la falta de responsabilidad, porque no ha querido crecer ese varón y ponerse a trabajar, Señor. Dios mío, yo te lo pido. Necesitamos libertad. Pero tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad tiene el poder de hacerte libre. Conocemos al Señor Jesucristo. Él es la verdad y Él nos hará libres. Yo hoy clamo libertad, Señor, y reprendo toda esclavitud. Reprendo la esclavitud de la venganza. Reprendo la esclavitud de los vicios. Reprendo la esclavitud del dolor. Reprendo la esclavitud de la depresión. En esta hora yo clamo, Señor, tu defensa, Padre, ayúdanos. Reprendo la esclavitud de la soledad. Donde tú veas, Señor, que nos falta libertad,
donde tú veas que necesitamos libertad, Señor Dios Todopoderoso. Primero a todos, Señor, los que nos acompañan en la virtualidad y en la casa de Dios, papá, por favor ayúdanos a entender la libertad, pero también ayúdanos a anhelar la libertad, Señor, a desearla, Señor, a no cansarnos de hacer el bien, a no cansarnos de buscar la libertad, a no cansarnos de entender el camino de libertad, Señor. A libertad hemos sido llamados, a santificación hemos sido llamados, a una búsqueda sincera y certera de libertad hemos sido llamados. Y yo quiero pedirte, Señor Dios Todopoderoso, maravilloso y buen Señor, que nos concedas el permiso de anhelar, buscar, desear la libertad, Señor. Hemos estado, Señor, en agonía por los enfermos, porque hay enfermedad que está cautivando a la iglesia. Cáncer, Señor, diabetes, migrañas, enfermedades sin cura, que pueden tener una cura en la verdadera libertad, Señor. Flagelos como el adulterio, la promiscuidad, la destrucción y separación de los hogares, Señor. Flagelos como el odio, el rencor, la venganza, Señor. Personas que quieren permanecer en su vida esclavizadas a la amargura y al dolor, Señor. Nosotros sabemos que tú puedes libertarnos. Nosotros sabemos que tú puedes quitar toda esclavitud. Oh, Señor, la iglesia de Jesucristo se prepara para ser verdaderamente libre, pues tu palabra dice que tú buscas una iglesia sin mancha y sin arruga, y la esclavitud son manchas, y las ataduras son, Señor, arrugas en nuestros vestidos, Señor. Y cuando tú vengas esperas vestiduras blancas. Queremos esperarte sin mancha, queremos esperarte con vestiduras limpias, con corazones libres, Señor. Y queremos, Señor, lo segundo que queremos después de recibir la libertad es mantenernos libres en esa libertad, Señor. Papá, que libertad que consigamos, libertad que defendamos, Señor. Cada vez que consigamos una libertad de un vicio, de una costumbre, de un mal comportamiento o temperamento, que nos mantengamos libres en esa libertad y que diariamente gocemos de esa libertad. Libertad diaria, Señor, libertad diaria, Señor, libertad diaria en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, la verdad de la libertad de Jesús en nuestra vida. Y no solamente la pedimos, Señor, la anhelamos, la deseamos, la buscamos, sino la defendemos. Atamos el principado, atamos la potestad, atamos las obras de las tinieblas que quieren mantenernos en esclavitud. Toda obra de la esclavitud, toda obra que quiera atarnos, toda obra que quiera oprimirnos, la paralizamos, la consumimos, la derribamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta hora quebrantamos todo plan del enemigo, toda obra perversa y satánica y diabólica que quiera mantenernos esclavizados a la enfermedad, que quiera mantenernos esclavizados al mal comportamiento, al mal temperamento, a cualquier debilidad del carácter o de la personalidad. Todo lo que quiera esclavizarnos, personas, cosas, acciones que quieran esclavizarnos, son atadas y ligadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No nos esclavizarán personas, porque nuestro Dios, el Hijo de Dios, nos hizo libre. No nos esclavizarán acciones, temperamentos, emociones, enfermedades. No nos esclavizarán, porque el Señor nos hizo libres. La esclavitud de la enfermedad, la esclavitud de los fármacos, Señor, no solamente los farmacodependientes en condición de drogadicción, sino en farmacia, tener que tomar medicamentos durante toda la vida. No seguiremos esclavizados a la salud, no seguiremos esclavizados a la enfermedad, no seguiremos esclavizados, Señor, a cosas que no vienen de ti, Señor. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ayúdanos, Señor, a salir de la esclavitud de la enfermedad. Ayúdanos a salir de la esclavitud de los temperamentos. Ayúdanos a salir de la esclavitud de la carne. Toda esclavitud de la carne, a la ira, a la soberbia, a la altivez, al autoengaño, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero también toda esclavitud de los enemigos ocultos, de los enemigos perversos, de la maldad, se rompe, se destruye, se va en el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. A libertad hemos sido llamados en este día y en esta hora.
por el poder de la sangre de Jesucristo. Y me despido de la virtualidad diciéndoles a todos, a libertad hemos sido llamados, aleluya. Así que mis amados, reprenda toda brujería, toda hechicería, todo lo que se ha puesto contra usted para quitarle libertad, lo echamos fuera. Y donde brujos, hechiceros, santeros y satanistas se prepararon para robarnos libertad, para quitarnos libertad, para arrancarnos libertad, se rompe, se destruye y se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda esclavitud es destruida, toda esclavitud es rota, toda esclavitud es arrancada, esclavitud de los vicios es destruida, esclavitud del temperamento es destruida, esclavitudes económicas son destruidas, esclavitudes en la salud son destruidas. Todo lo que quiera enfermarnos, perturbarnos, dañarnos, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en este día y en esta hora proclamamos verdadera libertad, proclamamos verdadera libertad. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.